Ahora revisaremos un tema sumamente complejo, que es el tema de la accesión. Su raíz etimológica viene de ad y sede, ¿no? Hacia aproximarse. ¿Qué significa aproximarse a algo? Los bienes se transforman, nos dice Castanto Beñas, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Se transforman económica y jurídicamente. A este fenómeno se le denomina accesión. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces por, eh, el hombre por su propia mano, es decir, el hombre por su propia actividad, va a adherir ciertos bienes a otros, ¿no? Entonces, a un bien desde afuera le va a adherir otro. Entonces, estamos ante una transformación de afuera hacia adentro. Pero otras veces, el bien va a generar frutos por sí mismo. Entonces, estamos hablando de una transformación de adentro hacia afuera. A ver, cuando el bien mismo genera frutos, es decir, yo tengo un terreno donde, donde, donde crecen árboles frutales, naturalmente, entonces el terreno está modificándose de adentro hacia afuera, generando frutos que van a beneficiar. Cuando yo, por ejemplo, cuando alguien construye realiza una construcción en un terreno de mi propiedad, está transformándolo de afuera hacia adentro, ¿no? Unas veces los bienes producen frutos de manera natural y otras veces se modifican por mano del hombre. José Castanto Beñas además nos dice que la accesión es aquel derecho por el cual el propietario de un bien se hace propietario de todo lo que este bien produce o de todo lo que natural o artificialmente se incorpore al bien. Y esto bajo el principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Revisemos algunos aspectos. Este es uno de los institutos, como habíamos dicho, más complejos del derecho civil, que ha generado diferentes perspectivas sobre su naturaleza. Una corriente de carácter romanista manifiesta que estamos ante un modo de adquirir la propiedad efectivamente, ya que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Y estaríamos efectivamente por esto ante un modo de adquirir la propiedad bajo este principio. Eso nos dirán los romanistas, los que estudiaban el derecho romano. Otros, por su parte, van a considerar, como de Molombe, que no existe voluntad como en otros modos de adquirir la propiedad. Entonces, no es un modo de adquirir la propiedad. Estamos simplemente ante una extensión objetiva del derecho de propiedad. Es decir, la accesión simplemente sería un efecto de la propiedad y no un modo de adquirir la propiedad nuevamente, ¿no? Eso es lo que nos dice una segunda teoría. Pero tenemos una tesis ecléctica también que nos va a decir que la accesión propia, que vamos a estudiarla, es un modo de adquirir la propiedad y la accesión impropia, es decir, aquella por la cual el propietario se hace propietario además de los frutos que genera el bien, es una prolongación del derecho de propiedad. Nosotros lo estamos estudiando como un modo de adquirir la propiedad, más allá de este debate, ¿no? que se los presento como una curiosidad que es necesario también conocer, ¿no? Tal vez en algún momento la accesión, según un legislador, pueda no ser un modo de adquirir la propiedad, sino simplemente un medio, una extensión más del derecho de propiedad. Tal como hemos visto, nuestro código va a reconocer a la accesión como un modo de adquirir la propiedad. Y la accesión tiene también ciertos presupuestos o requisitos. Se tiene que tratar necesariamente de dos bienes cuando estamos en el caso de la accesión. Uno principal y uno accesorio. La accesión se va a aplicar tanto a bienes inmuebles como a bienes muebles. Eso es algo importante, ¿no? Tenemos accesión sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles. La accesión recae sobre bienes corpóreos necesariamente. Eso es lo que está establecido y reglamentado en nuestro Código Civil. Sin embargo, existe también debate sobre si puede recaer o no sobre bienes incorpóreos. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo puede haber accesión en bienes incorpóreos? Por ejemplo,
un ensayo académico o un artículo científico realizado entre dos personas. Imagínense, ¿no? Entre dos estudiosos realizan un ensayo, un artículo científico, pero uno obviamente va a tener mayor participación que el otro. Y las aportaciones de uno podrían considerarse accesorias, mientras que las aportaciones del otro de los autores puede considerarse como principal. Entonces, podría operar, según algunas tesis, la accesión también sobre bienes incorpóreos, o también en una pieza de música. Existirá alguien que simplemente le haga los arreglos al tema y otro que componga todo el tema, por ejemplo. Entonces, en este caso, podría operar también la accesión sobre una pieza musical que se incorpore, ¿se dan cuenta? O sobre una novela que se haya realizado entre dos o tres personas, ¿no? Una novela que se escribe entre dos o tres personas. Entonces, es interesante y podría realizarse estudios al respecto de que los hay, ¿no? El mundo nos demuestra que hay amplitud de investigaciones respecto a diferentes temas. Por último, la accesión se produce por fenómenos naturales o por actividad del hombre, como hemos visto, como hemos referido anteriormente, ¿no? Tenemos diferentes clases de accesión. La accesión propia o impropia. La accesión propia también es denominada accesión por incorporación. Esta va a surgir cuando un determinado bien se adhiere a otro, ¿no? Y tenemos la accesión por producción. Esta va a ser la accesión impropia y va a emanar de los frutos que emergen del bien. Los frutos que genera el bien son de propiedad del propietario del bien principal. Ahora, dentro de la accesión propia, nosotros tenemos otras dos clases, ¿no?, de accesión. La accesión puede recaer sobre bienes inmuebles o sobre bienes muebles. La accesión sobre bienes inmuebles puede ser en sentido horizontal. Cuando un bien se adhiere horizontalmente a otro, vamos a ver cómo. O puede ser en sentido vertical, ¿no ve? Tenemos el terreno y vamos construyendo encima de él. Entonces vamos construyendo, estamos ante una accesión vertical. En sentido horizontal, entonces se van adhiriendo, ya hemos visto cómo, ¿no? Eso vamos a explicar en un momento más. Y en sentido vertical, se van adhiriendo ciertas construcciones sobre un determinado bien. Dentro de la accesión sobre muebles, nosotros tenemos tres formas de accesión, las cuales son denominadas la unión o adjunción, la mezcla o conmixción y la especificación. La accesión a bienes inmuebles en sentido horizontal, en primer lugar. Esta está prevista por los artículos 131, 132 y también el 133. Dentro de estas tenemos dos importantes, ¿no? La aluvión y la avulsión. ¿Qué es la aluvión? Es un fenómeno natural por el cual un fondo se beneficia continuamente e imperceptiblemente con el aumento de piedra o tierra que va a generar la apropiación de estos. Condiciones. Tiene que tratarse de una ribera, un arroyo o un torrente que va a estar al lado, como en el mismo dibujo, ¿no? Al lado del bien de propiedad de una persona. El incremento tiene que ser lento y paulatino. De a poco, por la corriente, van llegando sedimentos, ¿no? Va llegando piedra, va llegando tierra que se va adhiriendo a la tierra y al final, por accesión, termina haciéndose de propiedad del dueño del bien inmueble principal. La doctrina establece que no solo comprende a piedra o tierra, sino también sedimento y puede ser adicionado por cualquier río o quebrada, ¿no? Sin embargo, tenemos que manifestar a ustedes que hoy en día los aires de río pertenecen a la alcaldía. Los aires de río van a ser, ¿no?, las orillas del río que en cierta extensión van a pertenecer necesariamente a los municipios. Sin embargo, nada puede llegar a evitar, bueno, nada prohíbe que en algún momento la accesión pueda darse de esta manera, ¿no? Si es que los aires del río tal vez se ponen, ¿cómo diríamos? Se disminuyen.
podríamos decir. Eso lo vamos a explicar en un momento más para quienes tengan dudas. Tenemos además la avulsión. A diferencia de la aluvión, que es un fenómeno natural que va realizándose poco a poco, en la avulsión estamos ante un incremento de porción reconocible por un hecho violento, un fenómeno natural o un fenómeno telúrico, sismo o cataclismo, que va a incorporar al bien principal determinados sedimentos, ¿no? Pero a diferencia del aluvión, no es lento y paulatino, sino que va a ser repentino y que va a ser de carácter violento. Se debe tratar de una porción grande del terreno y se debe indemnizar al propietario dentro de un año o el derecho caduca. Es decir, el dueño de todo ese sedimento, de toda esa tierra, de toda esa piedra, porque al final eso tiene valor, puede exigir la indemnización, ¿no?, a la persona que ha adquirido por accesión estos sedimentos. Dentro de un año, si en el año no lo reclama, este derecho va a caducar. También existe el caso de los aires del río y de las islas. Las corrientes, perdón, del río o las islas que se forman en el río. Sin embargo, estas van a ser reguladas por normas especiales, ¿no? Eso nos establece el artículo 133. Y efectivamente, se los dije, ¿no? Los aires del río van a pertenecer, es decir, las orillas del río, en cierta extensión, pertenecen a los municipios, y las islas que se forman en el río, es decir, aquellas porciones de tierra rodeadas de agua, van a pertenecer también al municipio. Entonces, este tipo de accesión no es muy aplicable, pero nada impide que posteriormente tenga mayor trascendencia también. Ustedes saben que la historia de la humanidad termina siendo un vaivén, ¿no? Entonces uno nunca sabe cuándo ciertos institutos jurídicos puedan llegar a tener trascendencia y cuándo no. Accesión a bienes inmuebles en sentido vertical. ¿Qué? Estamos ante la incorporación realizada de manera artificial, es decir, por mano del hombre. Por eso tenemos al muñequito ahí, ¿no?, construyendo sobre un determinado bien principal. En estas se aplica la máxima expresada por el jurista Gallo del derecho romano, que nos dice superficie solo cedit, es decir, la superficie accede al suelo. El dueño del suelo puede hacerse dueño de las construcciones que se realicen sobre el mismo, pero bajo ciertas reglas que vamos a ver en un momento. El principio superficie solo cedit era juris et de jure, ¿no? Es decir, antes no se podía probar lo contrario, simplemente todo lo que estaba adherido al terreno, todo lo que estaba adherido al suelo, era de propiedad del dueño del suelo. Pero posteriormente, con Justiniano, esto ya va implicando una presunción juris tantum, es decir, se puede probar lo contrario, que los bienes que están construidos o adheridos al suelo pueden pertenecer a otra persona. Al respecto, nuestro código establece en su artículo 127 lo siguiente: todas las construcciones, plantaciones u obras hechas sobre o bajo el suelo pertenecen al propietario del suelo, salvas las modificaciones que establecen los artículos siguientes, o a menos que resulte otra cosa del título o de una disposición de la ley, ¿no? Puede existir un título que establezca que las construcciones son de una persona y el suelo son de otra, por ejemplo. Pero revisemos un poco de esto. Entonces, hay ciertas reglas de la accesión a inmuebles. En el caso que el dueño del terreno construya con materiales ajenos, el propietario del terreno va a adquirir la propiedad de los materiales o plantaciones, pero tiene que pagar el valor al dueño de los materiales ajenos o las plantaciones que adhiera a su terreno. El dueño de los materiales puede pedir que se retire esas plantaciones o esas construcciones, pero únicamente si no causa menoscabo a la obra construida o en caso de que perezcan las plantaciones. O sea, no tiene que evitar que perezcan las plantaciones o tiene que evitar que causen menoscabo. Si es que causa menoscabo a la construcción o perjudica a las plantaciones, en este caso no puede exigir el retiro de los mismos, ¿no?, para que se les restituya. El retiro no se admite una vez pasados los 6 meses, desde que el propietario de los materiales tuvo conocimiento, ¿no? Si ya han pasado los 6 meses, sí o sí debe admitirse la indemnización y ya no puede solicitarse el retiro
de los bienes. Puede suceder que una tercera persona realice una construcción con materiales, materiales propios, ¿no? Es decir, este constructor está construyendo con materiales, con sus materiales en un terreno de otra persona. El propietario tiene derecho a retenerlas pagando su valor más la mano de obra o el aumento del valor del fondo a su elección, ¿no? Es decir, que si un tercero construye con sus propios materiales, el propietario del bien, el propietario del terreno, puede retenerlos, pero puede pagar el valor de la mano de obra o el aumento del valor del fondo. Él elige, ¿no? Si el fondo ha aumentado en cierto monto su precio, o, bueno, ese monto se le puede pagar al tercero o, por otro lado, la mano de obra. Él elige cuál de estos dos precios paga. También puede obligar al tercero a que las retire, corriendo a cargo del tercero los daños y perjuicios, ¿no? Si es que el tercero, bueno, si es que desea, entonces el propietario del suelo puede exigirle que levante las plantaciones, que retire las plantaciones o las construcciones realizadas. Pero obviamente se pagará los daños y perjuicios que estos generen. Cuando las obras se han hecho con conocimiento del propietario del suelo y sin que se oponga, el propietario no puede exigir que se retiren. Es decir, si un propietario tuvo conocimiento, si es que un propietario tuvo conocimiento, les decía, de que se están construyendo se están realizando ciertas construcciones y se están plantando ciertas plantas en su terreno y no se opone, entonces tiene que terminar pagando el monto que ya hemos manifestado. Tampoco puede pedir el retiro si el tercero ha hecho las obras de buena fe. Probablemente el tercero, pensando que este era un bien propio que había adquirido del verdadero propietario, era un poseedor de buena fe que estaba construyendo, entonces no puede pedir el retiro y debe realizar la indemnización, ¿no? Debe realizar el pago de esto. No, sí, el pago. El retiro, en cualquier caso, no se admite pasados los 6 meses desde que el propietario tuvo conocimiento tampoco, ¿no? El propietario del terreno. Puede suceder, por último, que una tercera persona, construya con materiales de otra persona en un terreno que pertenece a otra persona. Es decir, estamos ante 3 personas. Uno que construye, uno que es dueño de los materiales y una persona que es dueño del terreno. El propietario de los materiales o de las plantaciones puede recuperarlos a costa del tercero, ¿no? No es posible retirar los materiales si se causa daño a las obras o al fondo. Ya no se puede. Si se causa daño, entonces tienen que quedarse las plantaciones y las construcciones. El retiro no se admite pasados los 6 meses desde que el dueño de los materiales ha tenido conocimiento. Si el tercero que construyó y el propietario del fondo obran de mala fe, ambos pagan solidariamente al propietario de los muebles, el valor de los materiales, más daños y perjuicios. ¿Qué significa? Si es que el tercero, el que construye, y el propietario del terreno tenían conocimiento que estos materiales eran ajenos y aún así construyen en el terreno, ambos pagan solidariamente, es decir, que a cualquiera de ellos se les puede cobrar el valor de estos materiales o de estas plantaciones. Por último, si el propietario del fondo obra de buena fe sin conocer que estos bienes eran ajenos, el dueño de los materiales solo le va a exigir el valor de los materiales si el tercero no realiza el pago. Es decir, primero va a exigirle al tercero y si no realiza el pago, recién puede exigir el cumplimiento al propietario del fondo, del terreno. Estas son las reglas entonces de la usucapión de bienes inmuebles. Entonces ya hemos visto, ¿no? En la ocupación en la accesión, de bienes inmuebles, tenemos una accesión vertical, en el caso del aluvión y de la abulsión, hemos visto cómo se van adhiriendo horizontalmente, y tenemos también la accesión vertical, ¿no? Construcciones y plantaciones que van adhiriéndose por la mano del hombre.
Ahora corresponde analizar la última parte de la accesión, que se refiere a la accesión a bienes muebles. Esta solo puede ser artificial, esta no sucede por la naturaleza, por ningún momento, por ningún motivo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de la accesión, ¿no? Una persona puede ser propietaria, qué sé yo, de la harina, y otra puede ser propietaria de Royal, y otra puede ser propietaria de los huevos, otra puede ser propietaria de, qué sé yo, qué más se pone a la masa, queso, por ejemplo, y al final todo termina en una masa y hay bienes principales y accesorios en esto. Es muy interesante. Según algunos autores, esto ha dejado de tener trascendencia, ¿no? La accesión a bienes muebles, pero desde una perspectiva propia, y obviamente deben compartir muchos y muchos ya lo han previsto antes, al día de hoy esto cobra trascendencia, pienso yo. Ustedes han visto que existen hoy en día bienes muebles que tienen muchísimo más valor que inclusive una casa, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a llegar a cobrar mayor valor. A ver, vamos pensando entonces. La accesión a bienes muebles. Vamos analizándola. Esta solo puede ser artificial y tiene ciertos presupuestos también. Los bienes tienen que pertenecer a dos personas distintas. Tiene que existir incorporación definitiva o de separación dificultosa de estos bienes. No debe existir acuerdo sobre el destino de los bienes, ¿ya? No es que ambas partes se han puesto de acuerdo para unir los bienes, no. Estamos ante un caso no voluntario, ¿no? En el cual uno, qué sé yo, se ha confundido, ha creído que era su harina y la ha mezclado para hacer pan, por ejemplo. Se manifiesta que estos son más teóricos. Sin embargo, como les decía, no puede ignorarse el valor que han llegado a adquirir los bienes muebles en la actualidad. Celulares, automóviles, computadoras. Es decir, la tecnología ha hecho que muchas veces los bienes muebles cobren mucho valor, ¿no? Actualmente cobren mucho valor. Incluso, qué sé yo, incluso hay comida que tiene un valor inmenso, ¿no? Llegando incluso a superar el precio de bienes inmuebles. Para establecer qué bienes principal y accesorio se tiene que acudir a los criterios que hemos estudiado. ¿Se acuerdan cuando nosotros hemos estudiado bienes principales y accesorios? Yo les decía que para establecer si uno es principal o accesorio, primero se tiene que establecer la mayor utilidad. Si ambos son igual de útiles, el mayor valor, y al final, si ambos tienen el mismo valor, el mayor volumen, ¿no ven? Entonces, es sumamente, bueno, ven que esto era aplicable posteriormente, no era en vano que nosotros realizábamos esta, esta clasificación. Tenemos entonces dentro de la accesión de bienes muebles a la denominada unión o adjunción. La unión o adjunción es la incorporación de un bien mueble a otro que genera un nuevo bien que difícilmente puede separarse. Y se diferencia de la mezcla o conmixtión, en que la mezcla o conmixtión es la incorporación o la fusión de muebles que no se pueden dividir. Es muy difícil dividirlos. Es casi imposible, a menos que se utilicen métodos altamente científicos para dividirlos, ¿no? Entonces, en la unión o adjunción estamos ante dos bienes que se unen, pero que se pueden dividir, pero de manera muy difícil, ¿no? Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Pero en la mezcla o conmixtión estamos ante una fusión tal que se debe acudir inclusive a técnicas científicas para poder dividir los bienes. ¿Cuáles son las reglas de la unión o adjunción? El dueño de la cosa principal adquiere la propiedad de lo accesorio pagando a los propietarios las cosas unidas o mezcladas, ¿no? Las reglas, por si acaso que estamos diciendo, se aplican tanto a la unión como a la adjunción, ¿no? El dueño de la cosa principal adquiere lo accesorio pagando a los propietarios las cosas unidas o mezcladas. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo pan y agarro, qué sé yo, la harina de otra persona, pagándole el precio, hago que esta sea de propiedad mía. Obviamente, si yo tengo el bien principal, ¿no? Pero ¿cuál es el bien principal? Habría que ver cuál es más cara, la harina, los huevos, etcétera, ¿no? Habría que hacer ese análisis. En realidad, si la harina es el bien principal, entonces corresponde que a mí me paguen. Eso se realizaría, ¿no?
Pero yo les decía que esto puede llegar a cobrar trascendencia. ¿Por qué? Por la tecnología, ¿no? Este aspecto que ya les he manifestado. Yo puedo tener un celular sumamente caro y puedo soldarle al celular un accesorio que, o a una computadora puedo soldarle un accesorio que difícilmente pueda separarse. En este caso, habría que ver cuál es, cuál es principal y cuál es accesorio, ¿no? Muchas veces un pequeño chip que se va a soldar a una computadora puede tener más valor que el resto de la computadora. Entonces, habría que ver cuál es más útil, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es más útil? ¿Toda la computadora o ese chip? Entonces, si al final es toda la computadora, ahí termina. Y el dueño de lo principal se adueña de lo accesorio pagando al dueño de lo accesorio ese bien, ¿no? Si el dueño de lo accesorio realiza la unión sin el consentimiento del dueño de lo principal, paga la menor valía entre el valor de la cosa principal y la cosa accesoria, ¿eh? Si el dueño de lo accesorio, nos dicen, realiza la unión sin consentimiento del dueño de lo principal, es decir, el que sea dueño del bien accesorio mezcla o une al bien principal un bien que es suyo, entonces el dueño de lo principal se va a librar pagando el menor costo entre la cosa principal y la accesoria. Él elige. Bueno, en realidad él tiene que pagar ese precio menor entre estos bienes, ¿no? En caso de existir culpa grave, se van a resarcir además los daños y perjuicios, ¿no? Ahora, ejemplos de unión y adjunción, ¿eh? En la unión, por ejemplo, si soldamos la parte de un chip a un determinado celular o un determinado repuesto a un determinado celular que no se pueda separar. O a, por ejemplo, un automóvil, ¿no? Soldar a un automóvil cierto accesorio que no se puede sacar con facilidad. O soldar a una computadora. O el ejemplo ¿no? Soldar un barrote que pertenece a alguien más a uno mío, pero que sí se puede separar, ¿no? Posteriormente, pero de manera difícil. En cambio, en la mezcla o comicción existe una fusión molecular inclusive, como el caso de mezclar ingredientes para hacer pan, cocinar una sopa, por ejemplo, mezclar soluciones químicas para un medicamento. Entonces, el dueño de uno de los elementos, de uno de los químicos, bueno, tendrá que analizar cuál es el principal y el accesorio y al final realizar, por ejemplo, el pago de esto, ¿no? Por último, en la accesión de bienes muebles tenemos la especificación. La especificación implica la generación de una nueva cosa empleando materia ajena, debiéndose indemnizar el trabajo realizado. Estas son las reglas, ¿no? Existe el propietario de una materia prima que modifica otra persona. Esa es la especificación. Quien modifica una cosa, generando una nueva, puede pagar el valor de la materia a su propietario, ¿no? El que modifica la cosa puede pagar al propietario el bien de la materia prima y hace suya la cosa. Pero si la materia vale más que la mano de obra, es decir, si por ejemplo un artista ha esculpido en un mármol que es más caro que su trabajo, el dueño el dueño de la materia prima puede hacerse dueño de la obra, especificada ya, pagando la mano de obra. Existe en nuestro código un error cuando se denomina precio a la indemnización que debe realizar el dueño ya sea quien ha realizado el trabajo o quien sea propietario del bien. ¿Por qué? Porque no es un precio el que se paga. El precio se paga en contratos de compra-venta. Esto no es una compra-venta, esto es una accesión. ¿Ver? Entre los ejemplos podemos citar a una persona que hace vino con uvas añejas, o añejas y ajenas, perdón, con uvas ajenas, el que va a esculpir una escultura con mármol ajeno, o aquel que puede construir un armario, por ejemplo, con madera que es de otra persona. Entonces, en la especificación existe un bien principal y uno accesorio, ¿no? Puede ser que la mano de obra sea principal o que pueda ser principal el bien, la materia prima.
Eso ya va a depender del caso concreto. Por último, tenemos la accesión discreta, impropia o por producción, esta que han denominado los teóricos que hemos estudiado en un principio, que sería simplemente una extensión de la propiedad, ¿no? Y no una accesión como tal, no un modo de adquirir la propiedad como tal. Es un debate, ¿no? Pero al final la accesión en nuestro código, artículo 110, se encuentra como un modo de adquirir la propiedad. Y es que al final, en esta accesión, estamos ante el derecho que tiene el propietario de hacer suyo todo lo que la cosa produce. Esto ya lo hemos estudiado cuando hemos revisado el derecho de propiedad. Implica un movimiento de adentro hacia afuera, lo que el bien produce de adentro hacia afuera. Esta se va a referir a los frutos civiles, naturales, industriales, que ya hemos estudiado anteriormente. De esta manera, hemos terminado de estudiar la accesión.